Descubre cómo con solo $1,000 creó un imperio inspirador. La increíble historia de Subway revelada. Miguel llegó a Los Ángeles con la esperanza dibujada en su rostro. Con solo $1000 en el bolsillo y 2 hijos a su cargo, la realidad golpeó su pecho como un puño. Se dedicó a ser repartidor, deslizándose entre coches y respirando el aire denso de la ciudad. Los días se convertían en maratones, pero Miguel nunca flaqueó. La imagen de su madre, con manos llenas de masa y sonrisas, lo guiaba. Ella siempre decía que la comida saludable es vida, un legado que Miguel estaba decidido a honrar. Una tarde, agotado después de un largo día, se sentó a la mesa del modesto apartamento que alquilaban. El aroma a cilantro y ajo lo transportó a su infancia. Recordó las recetas de su madre, el calor familiar que emanaba de su cocina. Así nació una idea que le ardía en el pecho: abrir un pequeño local de sándwiches que honrara sus raíces, fusionando lo mexicano con el estilo dinámico de Subway. Convencido de que su madre lo alentaría desde el cielo, tomó la decisión de arriesgar sus escasos ahorros en este sueño que palpitaba dentro de él. Los primeros días fueron un constante vaivén de emociones. La calle mostraba resistencia. Los murmullos de sus vecinos se convierten en ecos de rechazo. ¿Qué puede ofrecer un inmigrante frente a los grandes locales?, pensaba Miguel, mientras sus manos temblaban al preparar cada sándwich. La falta de clientela lo atacaba, pero su amor por la comida, la memoria de su madre y la necesidad de proveer para sus hijos lo mantenían de pie. Su corazón ardía con determinación y cada bocado de su creación traía consigo su historia. Pero la competencia se intensificaba. Viejos amigos se convirtieron en rivales, haciendo todo lo posible para sabotear su sueño. La presión aumentaba como un peso en su pecho. Miguel se debatía entre el miedo y la esperanza. Se enfrentaba no solo a la lucha por sobrevivir, sino a la batalla para mantener sus principios intactos. ¿Debía sacrificar sus valores por el éxito? ¿Dejar que la adversidad lo convertía en alguien que no era? La pregunta lo acosaba, y los días sin respuesta se deslizaban en su mente como sombras. Cuando su mente aceleraba, Miguel recordaba a sus hijos, sus risas y el brillante futuro que soñaba para ellos. Era el motor de su lucha, pero también la chispa de su ansiedad. Si fallaba, no solo sería su sueño el que se desvanecería, sino el de sus pequeños. En medio de esta vorágine emocional, un cliente habitual le prometió apoyo, haciendo una oferta tentadora que podría cambiar todo. La angustia lo consumía. ¿Aceptar la propuesta y arriesgar su integridad? ¿O permanecer fiel a sus ideales en un mundo que constantemente lo empujaba hacia el otro lado? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Miguel sintió que el aire se volvía pesado mientras contemplaba el nuevo desafío. Tenía que tomar una decisión y la presión lo atravesaba como una espada. Su mente se llenó de imágenes de su madre, su amor, sus enseñanzas. Pero también veía las posibilidades de éxito, la seguridad que podría ofrecer a sus hijos. ¿Qué legado se construiría al final? Los sándwiches no eran solo comida, eran su historia, sus raíces, su futuro. La lucha por definir lo que realmente quería lo hacía temblar. ¿A qué precio lograría su sueño? Mientras el sol se ponía en el horizonte, la incertidumbre se apoderaba de él, dejando su destino colgando de un hilo. Miguel despertó esa mañana con una mezcla de confusión y determinación. Los rayos del sol se colaban por la ventana, iluminando su pequeño apartamento, pero no traían consigo promesas de paz. Cada uno de los rostros de su madre y sus hijos flotaba en su mente, recordándole el peso de sus decisiones. Debía enfrentar la realidad. Había llegado el momento de analizar la oferta de su cliente habitual, un hombre de negocios que había demostrado tener ojo para las oportunidades, pero cuya ética estaba en entredicho.
Mientras se preparaba el desayuno, Miguel se encontraba sumido en sus pensamientos, reflexionando sobre lo que realmente deseaba. ¿Sería su pasión por la comida y el legado de su madre suficiente para atravesar la tormenta que se avecinaba? La idea de tomar el camino fácil lo tentaba, pero sabía que, al hacerlo, traicionaría todo aquello en lo que creía. Decidió dar un paseo por el barrio, buscando inspiración en otros emprendedores locales. Balas de aire fresco recorrieron su piel, mientras las voces variadas del vecindario le contaban historias de lucha y sacrificio. Desde el vendedor de tamales hasta la florista de la esquina, cada uno había enfrentado sus propios desafíos. Miguel se dio cuenta de que no estaba solo en esta búsqueda y eso lo mantuvo en pie. Regresó a su local, donde comenzó a organizar sus ideas en la tranquilidad de la mañana. Su cabeza palpitaba por las posibilidades y, al mismo tiempo, se llenaba de dudas. Convencido de que no podía permitir que el miedo a fracasar lo paralizara, decidió crear una estrategia. Debía encontrar una manera de destacar, no solo por su comida, sino también por lo que representaba. Así nació la idea de ofrecer sándwiches que contaran historias. Cada ingrediente, cada combinación, evocaría un recuerdo de su infancia, y sería esa esencia la que atraerá a su clientela. Miguel pasó horas en la cocina, experimentando con sabores y texturas. Las manos de su madre parecían guiarlo mientras cortaba verduras frescas, untaba salsas y horneaba panes crujientes. Cada bocado que creaba era un tributo a su pasado, una conexión a su historia. Poco a poco, comenzó a ganar la atención de los transeúntes. La curiosidad de las palabras en la ventana de su local comenzaba a resonar en la comunidad. Sin embargo, la presión interna seguía creciendo. La tentación de aceptar la oferta se deslizaba como una sombra detrás de sus pensamientos. Necesitaba más que una estrategia, debía consolidar su identidad en el mercado. Se escribió en un papel las preguntas que realmente lo atormentaban. ¿Qué significa ser un inmigrante en el mundo de los negocios? ¿Cómo podía sobresalir y, a la vez, ser fiel a sus raíces? A medida que las semanas pasaban, Miguel comenzó a recibir comentarios positivos. Los sándwiches que habían surgido de sus recuerdos ahora generaban palabras de aliento y satisfacción. Sin embargo, su mente no podía escapar del dilema que lo consumía. Aceptar la oferta podría significar seguridad financiera, pero ¿sería eso suficiente para estar en paz consigo mismo? La lucha por encontrar su lugar se intensificaba. Miguel sentía que se acercaba a un abismo emocional, dividido entre lo que quería y lo que creía que necesitaba. Las pruebas que enfrentaba lo sacudían, empujándolo a cuestionar no solo su negocio, sino la clase de padre y hombre que deseaba ser. En la noche silenciosa, mientras sus hijos dormían, Miguel se sentó en la cocina con un bolígrafo y un cuaderno. Necesitaba desahogar su angustia, marcar el rumbo que tomaría. Las palabras fluyeron, pero cada frase lo llevó a una confrontación interna más profunda. Finalmente, se detuvo al borde de la página, sintiendo que la decisión que estaba por tomar podría ser la más significativa de su vida. ¿Qué pasaría si decidiera que el camino menos transitado era el correcto? Se quedó mirando la puerta del local, sintiendo cómo su destino lo llamaba en la oscuridad de la noche. Pero, al mismo tiempo, había un susurro de duda que se levantaba como un fantasma. ¿Podría enfrentar la duración de este viaje si optaba por seguir su corazón? Con ese pensamiento vibrante cuestionando su integridad, podía sentir que un nuevo giro vendría, una elección que podría cambiarlo todo. La mañana siguiente prometía un punto de inflexión, y la posibilidad de tener que aceptar o rechazar la oferta de su cliente se cernía sobre él como una sombra alargada. ¿Estaría listo para enfrentar la verdad de sus aspiraciones y las repercusiones de sus decisiones? El día amaneció con una atmósfera cargada de expectativas. Miguel se levantó con el corazón acelerado, consciente de que lo que pasara ese día definiría no solo su futuro empresarial, sino también su propia esencia. Con cada café que preparaba, las decisiones se acumulaban como granos en un embudo, listas para derramarse. Mientras revisaba la tienda, sus miradas se encontraban con las de los clientes que comenzaban a llegar. Con cada saludo, encontraba un fragmento de aliento en su búsqueda, un recordatorio tangible de que su esfuerzo no era en vano. La calidez que emanaba de sus sándwiches contadores de historias era más que un simple sabor,
Se convertía en un puente emocional entre él y quienes probaban sus creaciones. Sin embargo, la sombra de la oferta no cesó de acosarlo. Pasaron las horas enfrascadas en su rutina, y el murmullo de las preocupaciones se tornó más intenso. En la tranquilidad tras la hora del almuerzo, Miguel tomó papel y lápiz. Esta vez, no solo se trataría de análisis, era un ejercicio de autoexploración. ¿Quién soy yo sin mi negocio?, se preguntó, empujando de nuevo sus límites. ¿Qué deseo que este lugar represente? Al indagar en su ser, se dio cuenta de que había una vitalidad que había comenzado a desdibujarse. Su cocina no solo alimentaba, sino que también nutría su espíritu y el de aquellos que se sentaban a su mesa. Esa chispa, esa conexión auténtica con sus raíces, debía ser la columna vertebral de su decisión. Pero de ahí surgía la gran interrogante: ¿podría amar lo que hace, a la vez, prosperar en un ambiente que incentivaba la ambición a cualquier costo? La tarde transcurrió entre la preparación de nuevos platos y la espera de comentarios. Las palabras de sus clientes servían como un bálsamo y Miguel, mientras picaba cebolla y aplicaba aderezos, reflexionaba sobre la integridad que debía mantener. Este proceso de creación no solo abarcaba componentes físicos, sino que también constituía un profundo acto de autoafirmación. Se prometió a sí mismo ser un pilar en su comunidad, un ejemplo para sus hijos que, aunque lejanos a veces, siempre estarían en su mente. La jornada laboral fue intensa, pero las horas no parecían suficientes para aliviar la tensión que lo consumía. En cada interacción, Miguel se sintió más fuerte y más decidido a forjar su camino, dejando de lado la oferta tentadora que a veces se convertía en eco en su mente. La voz interior que sostenía sus raíces le gritaba que, al final del día, lo que decidiera podría afectar a quienes amaba. En la oscuridad de la noche, con la tienda cerrada y la lavadora trabajando, Miguel se sentó de nuevo en su cocina. En ese espacio sagrado, iluminado por una sola lámpara, se dio cuenta de que había crecido en sus convicciones. La lucha que había sentido era un indicativo de que estaba en la dirección correcta. Rodeado de papeles y garabatos, se planteó una nueva pregunta: ¿cómo puedo hacer que cada elección que tome sea un reflejo de mis ideales? Con cada palabra que escribió, su visión se clareaba, y su meta se transformaba en un acto de resistencia y dignidad frente a un mundo que parecía empujarlo hacia otro camino. Sin embargo, mientras firmaba su compromiso consigo mismo, un mensaje en su teléfono captó su atención. Era un recordatorio del cliente que lo había contactado, prometiendo una reunión para discutir los términos de la oferta. Con el estómago revuelto, Miguel sintió el peso de la decisión que se avecinaba, cada vez más intenso y angustiante. El momento de la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Sería capaz de rechazar la oferta, o la presión de la seguridad económica lo arrastraría hacia un destino que no había elegido? El horizonte de sus decisiones brillaba ominoso ante él, y el silencio del local se convirtió en un espacio de caos interno. Miguel se sentó al borde de la mesa, con los ojos fijos en la pantalla de su móvil. La notificación era clara y abrumadora. Había algo en el tono de aquel mensaje que erguía las paredes de su inseguridad. Durante días, la oferta de adquisición había pesado en su mente como una piedra en el fondo de un lago. Sabía que el momento de la verdad se aproximaba, y con ello, un horizonte de decisiones que definirían su futuro. Con cada respiración, su mente se agitaba entre escenarios, cada uno más caótico que el anterior. Por un lado, la posibilidad de una vida sin preocupaciones económicas; por otro, el riesgo de perder su esencia, de traicionar todo lo que había construido con tanto esfuerzo. La imagen de sus clientes, aquellos rostros familiarizados con el aroma y la calidez de su cocina, lo mantenía anclado a su realidad. El teléfono vibró nuevamente, interrumpiendo su espiral de pensamientos. Era un recordatorio sobre la reunión. Miguel cerró los ojos por un instante, intentando centrar sus emociones. Se trata de una conversación, un intercambio, pensó. La voz que resonaba en su interior lo instaba a presentarse con claridad, a ser un hombre íntegro en cada palabra que pronunciara. Los minutos pasaron con lentitud, cada uno añadiendo nuevas capas de ansiedad. Sin embargo, esos momentos de espera también le ofrecieron una oportunidad de reflexión. Miguel tomó el lápiz y empezó a escribir nuevamente.
No eran recetas esta vez, sino sus valores fundamentales, pasión, honestidad y conexión. Estaba empezando a enfrentar lo que realmente significaba ser un empresario de su propia historia. A medida que empezaba a elaborar su discurso mental, la convicción se afianzaba. No necesito renunciar a mi identidad por seguridad, se dijo. Este pequeño acto de afirmación personal desencadenó un torrente de decisiones. Ya no se trataba solo de dinero o de la facilidad que ofrecía la oferta. Se trataba de construir un legado que sus hijos pudieran observar con orgullo. Cuando llegó la hora de la reunión, Miguel se encontraba preparado. La sala que lo esperaba era amplia, pero se sintió pequeño ante la formalidad del entorno. Sentado frente al inversionista, aquel individuo vestido de manera impecable, sintió la presión del mundo entero sobre sus hombros. Sin embargo, en lugar de intimidarse, Miguel recordó por qué había comenzado. La pasión por la cocina se unió a su deseo de inspirar y conectar con otros. La charla fluyó con la naturalidad que él había cultivado en su cocina, salpicada de anécdotas y risas. Pero al mismo tiempo, defendió su postura sobre la importancia de mantener sus valores intactos. Con cada palabra, Miguel desarrolló una narrativa sobre lo que representaba su negocio y cómo había crecido desde sus humildes comienzos. La respuesta del inversor se convirtió rápidamente en una serie de preguntas afiladas que desafiaban sus decisiones. ¿Realmente siente que puede sostener este modelo a largo plazo sin apoyo financiero?, cuestionó, sus ojos examinando cada reacción de Miguel. En ese instante, un nuevo dilema emergió. Había llegado al punto donde la balanza de sus decisiones pendía del hilo de esa pregunta. La seguridad le parecía tentadora, pero ¿a qué costo personal? Miguel respiró hondo, sintiendo la firmeza de sus principios. La respuesta que emergió de sus labios no solo era un reflejo de su convicción, era un desafío a lo que él había considerado la norma. Sin embargo, la inquietud seguía al acecho, pues sabía que sus palabras podrían cambiar el rumbo de su vida de forma irreversible. Estoy en un camino que no solo se define por la riqueza económica, sino por el impacto que quiero dejar en cada cliente y cada plato que sirvo, afirmó, y mientras lo decía, una mezcla de miedo y determinación le llenó el pecho. Pero al finalizar la reunión, donde tomó la decisión más importante de su vida, un nuevo mensaje interrumpió el silencio, dejando la atmósfera cargada de tensión. Eran noticias de un inesperado rival, uno que había estado observando sus movimientos con la intención clara de desestabilizar su negocio. El peligro se cernía sobre él, y ahora debía estar preparado para no solo afianzar su camino personal, sino luchar por lo que había construido. El horizonte se oscurecía, y Miguel comprendía que la batalla por su lugar en el mundo había comenzado. ¿Podría mantenerse firme en sus valores mientras los desafíos exteriores se multiplicaban? El camino adelante se tornaba incierto, pero su determinación ardía como una llama que no podía ser apagada. Miguel salió de la reunión con una mezcla de euforia y preocupación. Las palabras que habían fluyendo de su boca seguían resonando en su mente, desbordando la seguridad que había creído haber construido. Siguió el camino hacia su restaurante con paso firme, pero cada zancada venía acompañada de lo que parecía una carga más pesada. Las implicaciones de su elección: mantener la integridad de su visión o sucumbir a la presión del competitivo mundo de los negocios, comenzaban a marcar la pauta de su próximo movimiento. A medida que preparaba el servicio del día, su mente no dejaba de dar vueltas. La cocina, ese espacio que antes le proporcionaba calma, se convirtió en un bullicio de ideas y miedos. Una competencia implacable no era el único desafío. La posibilidad de traicionar su esencia se activaba con cada nuevo cliente que entraba por la puerta. La visión de su rival acechando detrás de una cortina oscura se hizo más real. Era momento de reaccionar. Se sentó en una esquina de la cocina, un lugar que solía ser su refugio. Pidió a su equipo que tomara un descanso, necesitaba un instante a solas. Se tomó unos minutos para evaluar su negocio desde una nueva perspectiva. La esencia de la cocina está en la autenticidad, se dijo. Aquel pensamiento chispeante le dio una señal clara: debía enfocarse no solo en lo económico, sino en cómo podía innovar su propuesta sin perder su identidad. De forma decidida, se levantó y buscó a su chef de repostería, Clara. «Quiero que experimentemos con la oferta del menú».
Vamos a crear algo único, le dijo Miguel, con un brillo renovado en sus ojos. Comenzó a esbozar ideas relacionadas con platillos que resonaran con su fuente de inspiración principal, su infancia y su cultura. Los ingredientes frescos y locales se convertirían en el corazón de la nueva carta. La nueva creación sería un tributo a sus raíces, solo así podría destacarse en el mercado. Clara, entusiasmada, comenzó a tomar notas mientras Miguel imaginaba cada detalle. Sabía que el nuevo enfoque debería ser, al mismo tiempo, arriesgado y auténtico. Sus propuestas iban desde un plato tradicional con un giro moderno hasta un postre que representara su historia familiar. La conexión emocional estaba presente en cada elección, y eso generaba una energía palpable en el ambiente. A medida que el día avanzaba, este nuevo plan se transformó en una obsesión. La propuesta no solo atraería a nuevos clientes, sino que reavivaría la lealtad de aquellos que ya conocían la auténtica esencia de su negocio. Cada platillo sería una conversación con su historia, un reflejo de su lucha y valores. Sin embargo, esa idea catalizadora debía ser respaldada con una estrategia sólida de marketing. Miguel decidió entonces reunir a su equipo al cierre del día. Era momento de comunicarse con sus empleados, quienes habían sido parte fundamental del triunfo de su negocio. Vamos a hacer algo grande, algo que nos diferencie. Necesito su apoyo y creatividad para presentar este nuevo capítulo ante nuestros clientes, les comentó, su voz impregnada de un fervor renovado. La atmósfera se cargó de expectativa. Pero con cada palabra de entusiasmo que resonaba, la sombra del rival no desaparecía. Había una sensación de urgencia. Miguel debía actuar rápido antes de que su competidor pudiera aprovechar la confusión que comenzaba a reinar en su mente. El desafío era claro, pero también era una oportunidad para crecer. El día siguiente Miguel se dejó llevar por la corriente de adrenalina que actualizó su propósito. Sin embargo, lo que realmente lo impulsaba era el profundo deseo de demostrar que un negocio podría florecer sin sacrificar la autenticidad. La reconstrucción de la esencia de su cocina estaba a la vista, un paso fundamental que forjaría su camino hacia la resistencia. Sin embargo, la tensión aumentaba. Mientras planificaba la gran reapertura con su nuevo menú, una llamada inesperada encendió su nerviosismo. Era un antiguo colega de la industria que había oído rumores sobre los movimientos de su rival. Miguel, debes estar preparado. Hay algo más de lo que te imaginas, y no es solo competencia. Te llame por la posible traición que está ocurriendo en tu propia casa. Miguel se sintió helado. Esa revelación cambió su enfoque. ¿Podría haber un enemigo dentro de su propio equipo? La incertidumbre afloró, y su decisión crítica no solo dependía de afianzar su identidad en el mercado, sino también de salvaguardar lo que tanto valoraba. ¿Quién podría estar jugando a dos bandas? La inquietud que Miguel sentía era palpable, una mezcla de adrenalina y ansiedad que recorría su cuerpo. Sabía que la llamada de su antiguo colega no podía ser ignorada. Algo se tramaba dentro de su propio restaurante. Mientras se enfrentaba a este nuevo desafío, comprendió que no solo se trataba de conservar su visión, sino también de proteger su legado. Los preparativos para la reapertura avanzaban, pero cada paso que daba se sentía como un movimiento en un tablero de ajedrez en el que había más piezas ocultas de lo que le gustaría aceptar. La estrategia de marketing que había diseñado junto a su equipo requería confiar en cada uno de ellos, pero ahora la sospecha plantaba semillas de desconfianza. Miguel miraba cada rostro familiar en el comedor, preguntándose si alguno de ellos escondía un secreto. A medida que la fecha marcada para la presentación de su nuevo menú se acercaba, empezó a hacer ajustes en el enfoque de liderazgo. Decidió hablar directamente con cada miembro de su equipo, no solo sobre el menú, sino sobre la cultura del lugar y su importancia en el crecimiento del negocio. Cada conversación era un intento de profundizar la conexión, de averiguar qué les motivaba realmente a ser parte de su sueño. En una reunión, abrazó la oportunidad de abrir el diálogo. Este restaurante no es solo un trabajo. Para mí, es un hogar y quiero que lo sientan así también. ¿Qué es lo que les apasiona de estar aquí? Las respuestas variaban desde el amor a la cocina hasta la búsqueda de estabilidad profesional. Sin embargo, unos ojos en particular, los de su sous chef, Lucía, le llamaron la atención.
Había esa chispa de ambición en su mirada que Miguel reconocía bien, un brillo que podría volverse peligroso si no se canalizaba de la forma correcta. Después del encuentro, Miguel le pidió a Lucía que se quedara un momento. «Siento que tienes algo más que ofrecer. ¿Qué piensas de nuestra propuesta del menú?» Lucía destacó varios aspectos, incluso sugirió algunos ingredientes que podrían dar un giro inesperado. Esa conversación encendió una chispa de colaboración entre ellos que sentía esencial en el momento crítico que se avecinaba. Sin embargo, tras ese momento de conexión, las palabras de su colega resonaban en su mente. La posibilidad de traición continuaba acechando. Miguel buscó respuestas en su propio equipo, aunque el riesgo de hacer acusaciones infundadas podría ser letal para el ambiente que intentaba crear. La duda se inscribió en su pensamiento: ¿debería investigar más profundamente? La idea de indagar en los círculos más cercanos a él podría revelar verdades incómodas. Mientras tanto, aumentaba su obsesión por crear un menú que fusionara la tradición con la innovación. Noche tras noche, pasaba horas revisando recetas familiares, buscando esa esencia que lo había llevado a la cocina. La alimentación, que había sido un campo seguro en el que se sentía poderoso, se convirtió en un refugio de escape frente a la presión incesante. Cada plato que se le ocurría le permitía recordar por qué había iniciado este camino. La noche antes de la reapertura, entró en la cocina después de que todos se hubieran ido. La soledad del lugar le permitió reflexionar. Con el corazón en la mano y el aliento contenido, se enfrentó a sus miedos. Un desafío inminente aguardaba, no solo frente a la competencia externa, sino también a lo que pudiera estar creciendo dentro de su casa. Sin embargo, mientras trazaba veloces bocetos de su nuevo menú en la pizarra, una intensa sensación de determinación lo invadió. «No permitiré que la traición me defina», se pensó. Lo único que podía hacer era seguir adelante, con fe en su capacidad de crear algo memorable. Pero tal como pensaba que había encontrado un camino claro, un sonido proveniente de la trastienda lo interrumpió. A medida que se dirigía hacia la oscuridad, sintió como si una sombra se acercara. Con el corazón latiendo en su pecho, Miguel sabía que era el momento de descubrir la verdad que podría cambiar su vida para siempre. ¿Quién lo esperaba detrás de esa puerta? La tensión se palpaba en el aire. La puerta de la trastienda crujió al abrirse, revelando un rincón apenas iluminado. Miguel se detuvo en seco. La respiración era la única compañía en la penumbra. Su mente, ahora alerta, evaluaba las posibilidades. La oscuridad que lo rodeaba no solo era física, también simbolizaba las incertidumbres que lo acechaban. La confianza que había decidido cultivar se tambaleaba, y en ese momento, la soledad se sentía como una carga pesada. Frente a él, Lucía, su souschef, se afanaba en revisar unos papeles que había dejado sobre una mesa. Al escuchar los pasos de Miguel, levantó la vista, mostrando sorpresa que pronto se convirtió en nerviosismo. Estaba revisando las nuevas recetas, Miguel dijo, su voz temblorosa traicionando una tensión subyacente. A pesar de su instinto de suspicacia, Miguel se sintió atraído por la dedicación que Lucía exhibía. Había un profundo compromiso en su expresión que de alguna manera tranquilizaba la tormenta en su interior. «Me alegra verte trabajando en esto», respondió Miguel, intentando que su tono no revelara su inquietud. «¿Cómo crees que encajarán los cambios que discutimos?» La conversación que siguió, aunque aparentemente trivial, se convirtió en un campo de batalla interno para Miguel. Cada respuesta de Lucía era un reflejo de su propio miedo. ¿Podría realmente confiar en su equipo? ¿O tenía que aceptar que el peligro acechaba también en el lugar más seguro que había conocido? Mientras ella hablaba sobre la necesidad de innovar y cómo algunos ingredientes eran un riesgo que merecía la pena, un dilema moral se instaló en la mente de Miguel. La traición potencial de su antiguo colega se convertía en un eco constante, haciéndolo cuestionar no solo a Lucía, sino a todo su entorno. La confianza, ese pilar sobre el que había construido su restaurante, podría haberse convertido en su mayor debilidad. Con cada palabra de Lucía, su ambición resplandecía, pero la incógnita seguía presente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para lograr su propia visión? La chispa de su creatividad podía ser un fuego revitalizante o un incendio descontrolado. Miguel comprendió que no podía simplemente dejar que esta situación lo abrumara.
Tenía que actuar. Durante el resto de la noche, en la soledad de su cocina, dedicó tiempo a meditar sobre la relación que comenzaba a forjar con Lucía. Se percató de que su propia inseguridad quizás la había hecho más cauteloso de lo que debería. La puerta estaba abierta a la innovación, pero para que se produjera, necesitaba soltar sus temores. Ser el líder que siempre había querido ser, uno que inspirara confianza, no desconfianza. Así que tomó una decisión. Convocaría una reunión para hablar abiertamente con su equipo sobre el futuro del restaurante y su compromiso con la transparencia. Era el momento de definir juntos el rumbo a seguir y exigir responsabilidad colectiva. En lugar de paralizarse, Miguel optaría por el diálogo y la colaboración. Este enfoque no eliminaría por completo sus dudas, pero sí lo empoderaría para tomar decisiones más informadas. Con el amanecer empezando a iluminar la ciudad, Miguel se sintió un poco más ligero. Las piezas de este inquietante rompecabezas seguían encajando lentamente. Sin embargo, un pensamiento inquietante regresó: ¿qué pasaría si el peligro no fuera externo, sino que se encontrara en el mismo núcleo de sus relaciones más cercanas? Con esa pregunta resonando en su mente, se preparó para el gran día que se avecinaba. Fruto de su evolución, sabía que sería un momento de verdad. Pero en su interior, la gran incógnita seguía envolviéndolo. ¿Sería capaz de afrontar las sombras que lo acechaban? La respuesta estaba a punto de revelarse en el lugar donde todo había comenzado. Miguel despertó aquella mañana con la determinación como bandera, aunque las sombras de la duda seguían acechando sus pensamientos. El día estaba pautado para ser crucial. Convocaría a su equipo para hablar abiertamente, un paso atrevido que podría definir no solo su carrera, sino también la cultura de trabajo que había cultivado durante años. Mientras preparaba la cocina, sus movimientos eran precisos, casi mecánicos. El aroma del café recién hecho y el sonido del cuchillo sobre la tabla de cortar eran un alivio ante la tormenta interior, pero la calma no pudo sostenerse demasiado tiempo. Cada minuto que pasaba se convertía en un eco de sus inseguridades. Ese impulso de hablar con su equipo no era solo un gesto, era una prueba de su capacidad para enfrentar el miedo. ¿Qué pasaría si al abrirse, al ser vulnerable, desataba una avalancha de desconfianza? El recuerdo de la traición de su antiguo colega resonaba aún en su mente y cada vez que pensaba en ello, sentía un escalofrío que le recorría la espalda. La reunión estaba programada para la tarde, un momento que podía ser decisivo para su futuro. En su escritorio, Miguel observó un platillo que había creado años atrás, un triunfo que siempre simbolizó su pasión. Se preguntó si aún podría alcanzar esas alturas. Si la ambición de Lucía era genuina, podía coexistir con su propia visión, pero aún había un vacío que necesitaba llenarse. Con un suspiro, decidió que debía abordar el dilema de la traición y la confianza de frente. Sería la oportunidad perfecta para establecer un nuevo precedente, un lugar donde la comunicación y la colaboración se alzaran por encima del miedo y la duda. Como líder, no podía permitirse la apatía, tenía que ser el faro que guiara a su equipo a aguas más tranquilas. Al entrar al comedor, su equipo ya estaba reunido. Las miradas inquisitivas alzaron la temperatura del ambiente. Miguel respiró hondo y se presentó frente a ellos. Con cada palabra que salió de su boca, sentía que la vulnerabilidad lo empoderaba. Hoy vamos a hablar de cómo innovar juntos, de lo que necesitamos para crecer como equipo. Sin embargo, el momento cobró otro color cuando notó que la tensión se traducía en miradas furtivas entre sus colegas. El temor de que sus palabras no fueran bien recibidas se volvió palpable. Sin embargo, logró abrir el espacio para que cada uno expresara su visión y preocupaciones. Las respuestas fueron variadas, algunos expresaron entusiasmo por explorar nuevas opciones, mientras otros compartieron sus reservas sobre los riesgos asociados. Miguel escuchaba con atención, notando que algunos miembros del equipo parecían más interesados en confrontar lo desconocido que otros. A medida que la conversación avanzaba, las dinámicas de poder se comenzaron a desvelar, revelando jerarquías que no había reconocido plenamente antes. La incertidumbre lo llevó a profundizar en el tema. Las vulnerabilidades pueden llevarnos al éxito o a la desconfianza. ¿Qué somos capaces de construir juntos sin miedo? Se dio cuenta de que estaba desnudando no solo sus propias inseguridades, sino también el tejido emocional del grupo.
La percepción del resto del equipo iba más allá de su liderazgo. Allí había un espacio para la transformación. Sin embargo, mientras la reunión continuaba, una sana discusión se transformó en un debate tenso. La energía que había empezado a fluir pareció tropezar al tocar el tema de la confianza. Algunos se sintieron agredidos, como si sus miedos se hubiesen convertido en las armas del otro. Fue entonces cuando Miguel comprendió que no solo estaba tomando riesgos profesionales, estaba desatando sus propios demonios. Cuando la reunión llegó a su fin, Miguel sintió que había abierto una caja de Pandora. Aunque había logrado un intercambio valioso, el atisbo de división que surgió entre los miembros del equipo lo llenó de inquietud. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que el camino hacia la innovación se había complicado. Había activado un ciclo de introspección que exigía compromiso y honestidad. Sin embargo, las primeras chispas de cambio habían comenzado a encenderse. Con el corazón palpitando y una nueva inquietud alimentando sus pensamientos, Miguel se preguntó, ¿qué desafíos personales y profesionales tendría que enfrentar para mantener la cohesión del equipo? La respuesta, tan incierta como inquietante, estaba aún por revelarse, y él tendría que estar listo para afrontarlo. La próxima decisión que tomaría podría cambiarlo todo, no solo a él, sino a todos los que lo rodeaban. Miguel se retiró a su oficina con una mezcla de alivio y ansiedad tras la turbulenta reunión. El sonido de las sillas arrastrándose y los murmullos distantes de su equipo resonaban en su mente como un eco, entre paredes. Había estado preparado para abrir la puerta al diálogo, pero no para enfrentar la feroz resistencia que surgió cuando se tocó el delicado tema de la confianza. Esa resistencia no solo estaba ligada a sus palabras, sino a su propia historia de vulnerabilidad. Se sentó en su escritorio, con la mirada perdida en el mar de papeles desordenados que reflejaban un año de trabajo incesante. La verdad era que el encuentro había reafirmado su temor, por más que anhelase un entorno colaborativo. Las heridas del pasado aún sangraban y aquellos que lo rodeaban podían sentir su influencia. Miguel cerró los ojos y respiró hondo, intentando despejar su mente. El silencio de la oficina contrastaba con la tormenta interna que lo azotaba. Sabía que su necesidad de autenticidad podría ser su mayor fortaleza, pero también su mayor debilidad. La traición de su excolega no era solo una historia lejana, era una sombra que lo seguía al trabajar con otros. ¿Cómo podía liderar con plena confianza cuando las bases de su creencia en el equipo estaban en crisis? Decidido a no dejar que sus inseguridades prevalecieran, tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Cada palabra era un intento de desmantelar las barreras que había construido a su alrededor. Las preguntas que había recibido en la reunión resonaban. ¿Era el liderazgo una carrera en solitario o un viaje compartido? ¿Qué significaba ser vulnerable en un ambiente competitivo? Mientras escribía, estos interrogantes lo desafiaban, drenando la energía de su resolución mientras planteaban la posibilidad de una profunda transformación personal. Tras un tiempo, se decidió, necesitaría una estrategia. No podía seguir navegando en un mar de incertidumbres. Debía convertirse en el modelo de apertura y transparencia que deseaba ver en su equipo. A la mañana siguiente, planeó una nueva reunión, pero esta vez se centraría en la confianza, no en la innovación. Sería un espacio para que cada miembro pudiera expresar sus temores y construir un pacto de entendimiento. Se esforzó por identificar las habilidades ocultas de cada uno, la pasión que aún no había servido en el contexto grupal. Al día siguiente, mientras preparaba todo, recibió un mensaje de Lucía, aún intrigado por su ambición. Preguntándose cuánto podía confiar en ella, se sintió extrañamente alentado por la idea de que quizás solo era un espejo, reflejando sus propias ansias. ¿Podía él también aspirar a los sueños que tanto valoraba? Esa idea lo motivó más que cualquier otra. Era momento de establecer un espacio seguro para él y su equipo. En la reunión, Miguel decidió abrir su corazón de manera rotunda. Confesó sus temores sobre el liderazgo, su miedo a la traición y su deseo de construir algo genuino junto a ellos. Para su sorpresa, algunos miembros comenzaron a compartir sus propias experiencias, revelando que no estaban solos en sus luchas. La atmósfera cambió gradualmente, convirtiéndose en un terreno fértil para la conexión. Sin embargo, a medida que se desarrollaba el diálogo, una antigua rivalidad surgió a la superficie,
un desafío que no había previsto. Algunos miembros del equipo comenzaron a enfrentarse, con rencores del pasado amenazando con desestabilizar el espacio de confianza que habían comenzado a construir. Miguel sintió que la situación se descontrolaba y una parte de él quiso retroceder, opacarse bajo la presión. Al final de esa reunión, Miguel se sintió equilibrando entre el triunfo de la apertura y la alarmante división que había emergido. Sabía que la verdadera prueba no había hecho más que comenzar. La manera en que navegara esos conflictos podría definir no solo su liderazgo, sino también el futuro del equipo. Con la cabeza llena de estrategias y su corazón latiendo con el peso de la responsabilidad, se planteó una pregunta aún más inquietante: ¿podría él ser el catalizador del cambio en un entorno donde la confianza se tambaleaba? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero el camino estaba lleno de desafíos. Cada paso que diera a partir de ese momento sería más crucial que el anterior. El siguiente encuentro sería decisivo y esta vez no podía permitirse fallar. Miguel se despertó temprano, la luz del sol entrando tímidamente por la ventana. Había llegado el día de su gran reapertura, un momento que simbolizaba no solo el resurgir de su negocio, sino también su lucha por la autenticidad y la confianza. En su corazón, una mezcla de nervios y determinación bullía. El tiempo de las decisiones había finalizado y ahora solo le quedaba actuar. El local estaba adornado con los nuevos carteles que reflejaban el concepto de sándwiches que contaban historias, una fusión única de su herencia mexicana y la creatividad que había despertado en él en estos últimos meses. Mientras se preparaba para recibir a los primeros clientes, miró a su equipo. Se sentía como un conductor de orquesta, cada miembro vital en esta sinfonía que había creado. Sin embargo, el eco de las tensiones de la última reunión permanecía en su mente. Había percibido un roce de desconfianza y rivalidades, pero decidió que era momento de dejar atrás la ansiedad. Con una sonrisa de aliento, se dirigió a sus empleados. Hoy no solo es la reapertura de nuestro restaurante. Es el nacimiento de un nuevo capítulo en el que todos somos parte fundamental. Demostremos al mundo que la autenticidad y la cohesión pueden triunfar en este mercado. A medida que avanzaba la jornada, el flujo de clientes fue constante. Miguel vio en sus rostros la satisfacción que él había querido capturar en cada platillo. Eran más que sándwiches, eran memoriales a su herencia, un reflejo de su historia y la de sus hijos. A medida que la tarde se hacía noche, el bullicio de la cocina se mezclaba con las risas de los clientes. Las tensiones parecían disolverse en el aire. Miguel observó con atención cómo sus empleados, en especial Lucía, comenzaban a destacar. A pesar de la presión, ella había tomado el liderazgo sobre la nueva línea del menú. La forma en que interactuaba con los clientes, destacando los ingredientes y su historia, llenaba de orgullo a Miguel. El comprender que su papel no debía ser otro que el de un facilitador, no un dictador. En su lugar, había creado un espacio donde otros podían florecer. Al finalizar la jornada, Miguel se sentó con su equipo. La energía del día fue palpable, y todos compartieron historias sobre cómo habían aplicado los aprendizajes de su reciente diálogo sobre confianza. Un espíritu de unidad cubría el local. Hoy hemos logrado algo más que un buen servicio, dijo Miguel, sintiendo que las palabras necesitaban resonar. Hemos aprendido a construir sobre la confianza. Y juntos, no hay desafío que no podamos superar. Mientras la conversación se extendía, Miguel pudo sentir cómo se disipaban las desconfianzas. Los murmullos del pasado comenzaban a desvanecerse, reemplazados por una nueva narrativa que él había creado junto a su equipo. Había logrado lo que muchos creían imposible, un ambiente colaborativo donde todos los miembros eran importantes, y donde cada plática, cada sándwich, formaba parte de un acto colectivo. Mirando por la ventana hacia la calle iluminada, sintió que había conquistado más que un día exitoso. Había cimentado el camino hacia su legado. Comprendió que la integridad de sus principios había vencido las sombras de la inseguridad, y que había construido no solo un negocio, sino una comunidad dentro de la cual él y su equipo podían crecer. La gente comenzaba a hablar de su restaurante con aprecio renovado, y las redes sociales estaban llenas de publicaciones de satisfacción. Miguel sabía que esa difusión era un reconocimiento al esfuerzo genuino que habían puesto.
Era el momento de mirar hacia adelante con una confianza renovada. Mientras el día llegaba a su fin, Miguel se sentó solo en su cocina, con el bullicio calmándose. Reflexionó sobre su viaje. El espíritu de su madre seguía vivo en cada receta, y ahora su propia esencia brillaba como nunca. Había comprendido que las raíces de la historia familiar podían entrelazarse con los sueños del presente, creando un árbol robusto que podría resistir cualquier tormenta. La satisfacción profunda que sentía era el verdadero logro. Había demostrado que no solo es posible construir un negocio desde la pasión y autenticidad, sino que aún existía el tiempo para aprender y crecer. La lucha por mantener su integridad no había sido en vano, había valido cada sacrificio. Miguel sonrió, una sonrisa de triunfo personal y profesional. Su imperio, aunque pequeño, emanaba fuerza verdadera. Y así, sintiéndose en paz y realizado, supo que el futuro no solo era brillante, sino que iba a ser extraordinario. Ahora que has alcanzado este emocionante final, es momento de actuar. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias inspiradoras que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para que el algoritmo se alimente de su apoyo. Comenten sus reacciones y teorías sobre la increíble resiliencia de Miguel. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta historia de superación. Este es el momento de mostrar su apoyo.